días a todos, qué alegría estar acá con ustedes. Bueno, para empezar, como hay hermanos que son colombianos y venezolanos, cuando un colombiano ve esto, ¿en qué piensa? Café. Café colombiano. Café colombiano, café colombiano. Y cuando un venezolano ve esto, ¿en qué piensa? En arepa. Arepas, arepas. O sea, no tenemos que decir, lo interesante es que con cada uno no tenemos que decir qué hay dentro de la bolsa, porque acá esta es una marca emblemática de nuestro café, aunque hoy día hay más marcas, pero esta es la marca emblemática. Y la harina para las arepas aquí en Colombia también hay, pero como hay varias marcas, en Venezuela esta sí es emblemática, o sea, cuando se escucha hablar de harina pan, siempre se piensa en esta, la harina para las arepas. Entonces, tengan eso presente porque va a ser importante para el desarrollo del mensaje, lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Ahora, acompáñenme por favor a una escritura súper conocida por todos nosotros. Nos la sabemos de memoria. Está en Jeremías 29, en el versículo 10. Vamos a leerlo desde el 10. Jeremías 29, versículo 10. Y lo que vamos a hacer es hacer una pequeña introducción al Salmo 119, un poco lo que estaban viviendo los hebreos cuando se escribe el Salmo 119, que es lo que vamos a estar estudiando durante los siguientes meses, porque van a ser varios meses. Dice Jeremías 29, versículo 10. Así dice el Señor. Esa es una parte del discurso que empezó en el versículo 4, pero solamente voy a leer el 10, del 10 en adelante. Así dice el Señor. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver de ese lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Entonces, hasta ahí, aunque si lo leen todo es bien interesante. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Jeremías les había anunciado a los israelitas ya por muchos años de que Dios descargaría su ira contra el pueblo a causa de la idolatría. Ellos se habían alejado de la bendición de Dios, ellos se habían alejado de la protección de Dios, se habían alejado totalmente, habían pecado contra Dios y Dios les había advertido por allá en Deuteronomio 28 y 29 qué era lo que iba a pasar si ellos desobedecían a Dios y se iban tras otros dioses, si ellos desobedecían su palabra. Y si leen Jeremías, se van a dar cuenta de que Jeremías estuvo predicando durante muchos años a un pueblo que no escuchó a Dios. Ellos no escucharon y la ira de Dios vino y vinieron los babilonios y se los llevaron y estuvieron en el exilio 70 años. Pero ellos, los babilonios, eran un pueblo, ahorita se me escapa la palabra, cruel en el trato con sus enemigos, con sus prisioneros. Entonces algunos hombres de Dios se salvaron de ese trato cruel de los babilonios, pero ellos eran muy duros. Entonces, se cumplen los 70 años que Dios les había prometido, el que iban a estar exiliados. Y acompáñenme a Esdras.
en el capítulo 7, voy a leerlo, capítulo 7 del versículo 1. Esdras, capítulo 7, versículo 1. Dice así: durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Serías, que era descendiente de la línea directa de Azarías, Gilquías, Salum, Sadoc, Ahitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisua, Finés, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. O sea, él era de todo eso para decir que Esdras era descendiente de Aarón. Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor, su Dios, estaba con él. Entonces ya pasaron los 70 años y los israelitas van a regresar. O sea, Dios preparó, aún cambió el corazón de los reyes que los tenían en cautiverio y lograron obtener muchos recursos para poder regresar y reconstruir el templo y todo esto. Entonces, Esdras regresa a Jerusalén. Y dice acá, con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el 7º año del reinado de Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5 del 7º año del reinado de Artajerjes. Versículo 9. Había salido de Babilonia el día 1 del mes 1 y llegó a Jerusalén el día 1 del mes 5. De 1 a 5, 4, entonces ahí hacemos la cuenta como 4 meses de viaje. Porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Ahora el versículo 10 es la clave para entender el Salmo 119. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. 1. Se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor. A ponerla en práctica. 2. Y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Cuando conectamos esto con Jesucristo, Él vino a hacer lo mismo, con la diferencia de que Él era la palabra de Dios. Y como Él es la palabra de Dios, pues Él vive lo que Él es. Pero Él dedicó su tiempo de ministerio a instruir a los discípulos, a enseñarles la palabra de Dios en su esencia. ¿Y para qué? Prepararlos para que ellos hicieran lo mismo con otros. Así sencillo. Entonces, ahora vamos a ir al Salmo 119. El Salmo 119. Y vamos a empezar ahí. Voy a compartir la pantalla para mostrarles algo. Bien, entonces, ¿qué tenemos ahí en la imagen? Tenemos el Salmo 119 en una versión que se llama la Biblia del Oso. Y está el Salmo 119 en hebreo. Entonces habíamos hablado en el principio de que iba a ser importante como entender un poquitico el hebreo, o sea, así es chiquitico, para poder entender lo que sucede, lo que está transmitiendo Esdras cuando escribe el Salmo 119. Si nosotros lo leemos, voy a leerlo en la NBI, lo vamos a leer acá. Yo no sé hablar hebreo. Lo que voy a compartir es algo muy simple como para utilizar la lógica y conectar algunas cosas entre las dos versiones. Pero la idea es que podamos entender como el corazón del salmista, lo que Dios quiere que podamos entender un poco más cercano a lo que él quería. Entonces, acá en el Salmo 119, en la NBI dice, y voy a leer del 1 al 8. Dichosos los que van por los caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos.
No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré, no me abandones del todo. Bien, entonces, si están observando bien, acá tenemos la letra Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo. Hablábamos antes de las 10, que para los hebreos no existe alfabeto como para nosotros, sino es el alefato. Entonces, esta es la primera letra del alefato hebreo, que es, pues, sería un equivalente a la A en español nuestra, la A de nuestro abecedario, o la alfa del alfabeto griego. Entonces, presten atención todos a lo que les voy a mostrar. Acá tenemos de este lado una versión antigua de la Biblia. Ahí no dice dichosos, sino que dice bienaventurados. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y de todo corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Y seguimos leyendo, y en cada uno de los versículos, que en los salmos, eso se llaman octavas, si leen con atención todos los salmos, van a encontrar que cada salmo empieza, hay una forma de acróstico con cada letra del alfabeto hebreo, pero también que todos tienen 8 versículos, o también, como dice ahí, 8 octavas, son 8. Entonces, acá se llaman octavas. Entonces, ahora miramos el lado del alfabeto de la versión hebrea. Si se dan cuenta, ¿por qué se dice que es un acróstico? Porque esta letra Aleph está al principio de cada octava, ¿sí se dan cuenta? Esta es la única que me sé. Ashre. Ashre es bienaventurados. En hebreo es bienaventurados. En griego, bienaventurados es Macarios. Entonces, pero ahorita vamos a explicar un poco lo que para los hebreos significa ser bienaventurado. Sí, o sea, es algo supremamente profundo. Entonces, tenemos acá Aleph y acá está al principio de lo que significa de la primera palabra, Ashre, bienaventurado. Ahora, la letra hebrea Aleph, para un hebreo, ahora sí, porque les estaba mostrando el harina pan y nuestro café colombiano. Este es el café del pueblo, porque hay otros cafés que son más costosos. ¿Por qué les estaba mostrando eso? Porque en el hebreo las letras no son letras como en el español, que la A es A. No, es un concepto. Es un concepto. Entonces, el judío, cuando ve una letra, no está viendo un concepto como nosotros decimos, yo veo la A o la B o la C o la D. No, está viendo un concepto y ese concepto es profundo. Entonces, ¿qué pasa con Aleph? Es el concepto de Dios. O sea, este concepto contiene todo lo que es Dios. Entonces, cuando se ve el concepto, de hecho, una imagen antigua son una cabeza como de un semental de ganado, con unos cachos grandototes, ¿sí? Para simbolizar la autoridad. Entonces, ellos acá están viendo la autoridad de Dios. O sea, en ese concepto está incluida la autoridad de Dios. Está incluida la misericordia de Dios. Dios es Salvador. El Salvador cuando lo sacó allá de Egipto. Está incluido el poder de Dios. ¿Sí? Todo lo grande de Dios está incluido en este concepto, en esta letra que es Aleph. Y siempre,
cuando aparece en alguna parte en la Biblia hebrea, ojalá alguno pueda estudiar hebreo y luego nos enseña más. Pero lo que yo he visto en lo poquito que he estado revisando esto, es que donde está el concepto, está Dios. Entonces, cuando se lee acá, Ashre o bienaventurado, significa para ellos que realmente tienen la bendición de Dios. O sea, que Dios está con ellos, que Dios los protege, que Dios los guarda, que Dios los salva, que Dios es su autoridad, que Él es el creador del cielo y de la tierra. O sea, todo eso es real para ellos. Todo es real. Así hay otra palabra que no la alcancé a sacar, pero son la palabra exilio da la idea de que están sin Dios. Esa palabra exilio. Y la palabra que da la idea de regresar del exilio es como Dios regresó. Y las dos tienen esta letra, Aleph. ¿Sí? Entonces, cuando leemos, si se dan cuenta, aquí está la letra. Hay algunas variaciones acá pequeñas que eso no las estudié para hoy, pero las estudiaré para más adelante. Entonces, si se dan cuenta, acá dice, bienaventurados los íntegros de camino. Acá está. Ashre, ¿sí? O sea, acá lo que quiere decir es bienaventurados los que tienen el favor de Dios o aquellas personas con las que Dios está, algo así. No es los que caminan con Dios, sino con quienes Dios camina. Los bendecidos. Ahorita voy a leerlo en otras escrituras. Acá nuevamente dice bienaventurados. Acá. El versículo 2. Y cuando leemos el versículo 3, dice, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Dense cuenta con cuál letra empieza. ¿Sí? Con Aleph. Entonces, al tratar de entenderlo, como lo quiere comunicar en hebreo, daría la idea de que los que andan en los caminos de Dios no hacen maldad. O sea, la presencia de Dios es determinante. Por eso está empezando acá. ¿Sí? Luego en el versículo 4, tú encargaste que tus mandamientos sean guardados. Este tú, dése cuenta, está relacionado acá mismo. O sea, es necesario que no se lea el salmo como, eso es lo que dice ahí. No, Dios está hablando, Él se está comunicando. Él dijo, tú, dice acá, tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. ¿Sí? Tú que eres la autoridad, tú que eres el Dios eterno, tú eres que eres el Salvador, tú que eres el Dios todopoderoso, el que los liberó de Egipto, tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. Aquí está. Aunque no dice Dios, en hebreo sí está el concepto. ¿Sí? Leemos en el versículo 5, ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Otra vez. Y acá vamos a encontrar, eso lo vamos a hacer más adelante, pero acá dice mandamientos, acá dice estatutos, justos juicios, ¿sí? Esos son otras ideas que en hebreo tienen otros significados más profundos todavía de lo que nosotros pensamos. Entonces, si los entendemos, pues vamos a como acercarnos mucho más a lo que Dios quiere comunicar. Entonces, ahí en el versículo, seguimos en el versículo 6. Dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera todos tus mandamientos. Aquí está. Los mandamientos de Dios, el mismo Dios. La cosa es que en español se traduce con el pronombre, ¿no? Segunda persona del singular. Sí, sí, segunda persona. Entonces, en español pareciera que pierde un poco de fuerza cuando se le quita la palabra Dios y se pone el artículo, el pronombre. ¿Sí? Entonces,
Démonos cuenta, versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Aquí está. ¿Sí? Presente. Entonces, démonos cuenta de esta Aleph, cómo realmente está formando el acróstico y siempre empieza hablando de Dios. O sea, Dios está ahí. Es vital, es clave. ¿Sí? El versículo 8, tus estatutos guardaré, no me abandones enteramente. Entonces, para ellos, el concepto de Dios está presente cada vez que va a aparecer esto, la letra Aleph. Pero, entonces estuve también revisando, me va a salir, estuve también revisando lo que significa para los hebreos ser bienaventurado. Y voy a leer varias escrituras, las pueden tomar ahí como referencia. ¿Por qué? Porque él empieza diciendo, bienaventurados o felices. ¿Sí? Él empieza ahí. Entonces, si él empieza, este concepto del hebreo es, pero clave, es vital y es necesario entenderlo. Si no lo entendemos, creo que no vamos a poder entender la palabra de Dios en el nivel de profundidad que Él quiere. Bienaventurados los que van por caminos perfectos o dichosos. Entonces, pero lo vamos a entender desde lo negativo también. Siempre en la Biblia vamos a encontrar que entendemos lo positivo desde lo negativo. O sea, entendemos la gracia de Dios mucho mejor cuando entendemos la ira. Entendemos la libertad cuando entendemos la esclavitud. O sea, ha sido así. Entonces, el concepto, ese concepto de bienaventurado, está también en el Salmo 1, Salmo 1:1. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Entonces, entendamos eso. Cuando lo vemos desde el hebreo, es el hombre que tiene el favor de Dios. Si ese bienaventurado es, Dios camina con este hombre. Dios está presente en la vida de este hombre. No es una palabra, es un concepto que describe o nos dice que Dios está con esa persona. Dios está con el que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cautiva la amistad de los blasfemos. O sea, él puede vivir así a causa de que Dios está con él. Esa es la razón. Luego dice en el versículo 12, capítulo 2:12, Salmo 2:12, bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Está hablando de Dios. O sea, bienaventurados. Otra vez describiendo la compañía de Dios, pero una compañía que es real, no la compañía religiosa. Y si leen el Salmo 1, pues la evidencia de la compañía de Dios, ¿cuál es? La vida de la persona. Se parece a la vida de Cristo. En el Salmo 32:1, ese lo hemos leído todos nosotros. Él dice, bienaventurado aquel a quien se le perdonan sus transgresiones y a quien se le borran sus pecados. Es similar a lo que Jesús dijo en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Sí, es el concepto de la gracia, del perdón. O sea, Dios está con el hombre a quien le perdonan. Dios está ahí. Y este hombre es dichoso, ¿por qué? Porque Dios fue quien lo perdonó. Dios lo limpió de su pecado. Y si leemos el Salmo completo, pues es impresionante. Ahora, en el Salmo 33:12, dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. Es en ese sentido.
Aunque nosotros leemos dichoso o felices de acuerdo a la versión que tengamos, pero no es bienaventurado en ese sentido. Entonces, cuando leemos el Salmo 119 en el versículo 1 y leemos bienaventurado, hay que tratar de entender un poco cómo lo entienden los judíos, porque en lo negativo, cuando no son bienaventurados, cuando están recibiendo la ira de Dios, cuando son malditos por Dios a causa de su desobediencia, cuando no son bendecidos, cuando están sufriendo las consecuencias de su pecado, ahí no son bienaventurados. Dios no está ahí. Los entregó al pecado, los entregó al sufrimiento. Entonces, si llegan a leer, pueden leer, tomen de referencia para que lo lean, Deuteronomio 28 y 29. Describe lo que va a pasar cuando ellos desobedezcan a Dios y describe lo que sucede cuando caminan con Dios, cuando Él está con ellos. Luego en el Salmo 34:9 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurados los que en Él se refugian. ¿Sí? ¿Por qué son bienaventurados? Nuevamente, porque Dios está con ellos. Porque Dios los acompaña. Porque Dios está presente en sus vidas. Porque son pueblo escogido. Porque son nación santa. Porque han sido perdonados. Creo que es importante ser conscientes de eso. Luego el Salmo 44 dice, bienaventurados el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras, ni a los que adoran dioses falsos. Sí, en el versículo 4. Entonces, otra vez, la palabra bienaventurado, Dios está ahí. Eso es lo que hace la persona bienaventurada. La presencia de Dios. La presencia real de Dios. Real. Sí, la conciencia de la fidelidad de Dios. Entonces, ahí seguimos leyendo Salmo 41. En el versículo 1 dice, bienaventurado el que piensa en el débil. El Señor lo librará en el día de la desgracia. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos porque ellos serán tratados con misericordia. Luego, cuando lleguemos a la cuarta letra, que es Dalet, ese tema de la debilidad va a tomar un sentido impresionante porque está conectado con la pobreza de espíritu. Sí, o sea, con ese débil, con ese que reconoce su necesidad de Dios, con el que está postrado, como hemos dicho tantas veces. Y él está diciendo, bienaventurado el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. Luego en el 65, 4, dice, dichoso aquel a quien tú escoges, bienaventurado, aquel a quien tú escoges, al que atraes para ti para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Sí, imagínense cómo lo están entendiendo ellos. Sí, o sea, ellos vivieron y actualmente el pueblo judío vive lo que significa estar separado de Dios. Un pueblo que anda por todo el mundo. No tienen, por muchos años no tuvieron territorio. Hasta 1948 tuvieron territorio. Era una nación sin territorio. Ellos saben, o sea, si uno habla con un judío, creo que nos ayuda a entender lo que significa estar separado de Dios. Porque Dios hace evidente que esa separación se vea en el caso de ellos. Entonces, cuando leemos nosotros la Biblia, prácticamente toda la Biblia, y encontramos los ejemplos de
¿Qué sucede en la vida de una persona cuando Dios está con ella y cuando no está? Es muy diferente. Las vidas son totalmente diferentes. Nuestras vidas no son mejores que las de alguien que no está con Dios, porque nosotros seamos mejores. Lo que hace la diferencia es la presencia de Dios en nuestras vidas. Su presencia, eso nos hace bienaventurados, porque su presencia es lo que nos da la sabiduría, es la que nos guía, o sea, caminar con Él nos hace bienaventurados. Eso no es algo superficial, es muy profundo. Y empezó Salmo 1, Salmo 119. Y acá estamos viendo otros salmos donde se habla de lo que es ser bienaventurado, lo que está hablando el salmista. Salmo 84, 4 dice, dichoso o bienaventurado el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Jesús dijo, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. No cualquiera entra en la presencia de Dios. No es para todo mundo. Es solamente para algunos. Pero si entendemos, imagínense, nosotros nos bautizamos y el que esté escuchando y no se ha bautizado, aún no tiene esta bienaventuranza. Aún no es bienaventurado porque Dios, aunque le haya dado cosas buenas en esta vida, aún no tiene la salvación, que es la mayor expresión del amor de Dios hacia alguien. Nosotros ya estamos ahí en su presencia. El apóstol Pablo lo dice ahí en Efesios 2, 9. Ya estamos sentados al lado de Dios. Ya estamos con Él. La conciencia, la certeza en nuestra mente y en nuestro corazón de creer eso hace un cambio significativo en nuestras vidas, en la manera de ver la vida, en la manera de ver a Dios. Luego, en el Salmo 84, 13, 12 o 13, las versiones se cruzan a veces. Dice, Señor Todopoderoso, bienaventurados los que en ti confían. Ese confían es chévere verlo en el Antiguo Testamento porque en el Nuevo Testamento es los que en ti tienen fe. Confianza en Dios es fe. Pero cuando llevamos esa confianza a como Dios ve la confianza, es bienaventurados los que confían en tu palabra. No solo los que confían en que tú existes, sino los que confían en tu palabra, los que confían en tus enseñanzas y viven conforme a ellas. Bienaventurados. Bienaventurados los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia. Salmo 89, 16, 15. ¿Sí? Entonces, Salmo 94, 12. Bienaventurado aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley. ¿Saben que estoy leyendo Samuel? Ya estoy en segunda de Samuel. Pero me impactó algo que Dios le dijo a Samuel, a David, después de su infidelidad con Betsabé. Le dice, pensando en esto, le dice, mira, yo desprecié a Saúl para ponerte a ti como rey. Y a Saúl Dios lo castigó, a David lo corrigió. Y me impresiona lo que Dios dijo, yo lo desprecié a él para ponerte a ti. Y David pecó contra Dios, fue infiel, asesinó, o sea, hizo muchas cosas mal. Pero él tenía, poco a poco lo voy viendo, cuál es como el secreto de David.
que tenía un corazón manso para Dios. Sí, o sea, cuando él escuchaba la corrección de Dios, él se arrepentía. ¿Sí? Pero Saúl no. Saúl tenía un corazón duro. Duro. Y fue evidente, si miran ahí en 1 Samuel, fue evidente que Dios rechazó a Saúl a causa de su soberbia, de su independencia de él, a pesar de que él también había sido ungido por el Espíritu Santo. Dios lo rechazó. Él no aceptaba correcciones. ¿Sí? Y dice ahí, en la segunda parte del Salmo, Salmo 94:12. Dichoso o bienaventurado aquel a quien instruyes en tu ley. O sea, si nosotros, o sea, yo les dije esta mañana a algunos, me estoy como emocionado, como asombrado de lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Sí? Somos bienaventurados si estamos entendiendo. ¿Sí? El que salga de esta reunión y no entendió absolutamente nada de lo que hablamos, necesita buscar a Dios, pero desesperadamente. Porque los que sí estamos entendiendo, eso es evidencia de que el favor de Dios está con nosotros. De que Dios sigue caminando con nosotros, que no se ha rendido, a pesar de nuestros pecados. Sí, de que la fidelidad de Dios nos sigue acompañando, nos sigue enseñando. Que Dios sigue enseñando porque confía en que nuestros corazones van a responder a su palabra. Salmo 106:3. Bienaventurados los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Sí, otra vez, o sea, es esta gente que vive ahí, tiene la dicha, la fortuna de que Dios está con ellos, de que es real así no lo vean. Sí, creo que muchos saben el tema de salud de Nayibe, que ha sido difícil en momentos. Pero hemos visto a Dios con nosotros impresionantemente. O sea, nos quebranta el corazón ver la fidelidad de Dios en medio de lo que estamos viviendo. Nos quebranta, o sea, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da ánimo, Él es el que cuida nuestros pensamientos, Él es nuestro proveedor. No nos ha faltado absolutamente nada. Toda esta semana fue de radioterapias, hasta ayer. Y fueron unas mañanas desafiantes. Pero Dios estuvo ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, no significa que porque a veces pasamos tiempos difíciles, Dios no esté. Lo increíble de los tiempos difíciles es que ahí somos conscientes de que Dios está. Y en eso, pues, Él puede ser alabado. Y nosotros decíamos, Dios, tú eres demasiado grande. Sí, entonces digamos que los tiempos difíciles, su efecto se minimiza. Sí, o sea, a veces es difícil luchar con los pensamientos, con el desánimo. Es duro. Pero como hablábamos la semana pasada hablando de la oración, Dios está ahí. Ahí está, no nos ha soltado. Y como la meta de Él es nuestra salvación, no la vida acá, pues cada vez vamos desarrollando más convicción de que esto se trata de la vida eterna. Salmo 112, versículo 1. Aleluya, alabado sea el Señor.
Bienaventurado el que le teme, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Y ahí también hay otro acróstico parecido. Salmo 127, versículo 5. Bienaventurados los que llevan su aljaba con esta clase de flechas. ¿Sí se acuerdan, no? Está hablando de los hijos. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. No, ahí no está como hablando de lo increíbles que son los hijos. Está hablando de que Dios está ahí. Cuando hay buenos hijos, Dios está ahí. Dios está a cargo. Salmo 128:1. Bienaventurados los que le temen al Señor, los que van por sus caminos. Eso pienso igual en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Porque el temor a Dios es algo que Él da, pero ese temor reverencial, no de miedo, sino reverencial, o sea, que no queremos vivir apartados de Dios, de que luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa, de que no queremos quedar ahí. Salmo 137:8. Hija de Babilonia que ha de ser destruida. Bienaventurado el que te haga pagar por todo lo que has hecho. Y es interesante, pero Dios llega y levanta esos pueblos para castigar a su pueblo, pero luego Él también descarga su ira contra ellos. Utiliza la maldad de ellos. Salmo 146:5. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Señor de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Sí, o sea, el concepto está ahí. Entonces, todo esto, ¿por qué hacemos énfasis o lo repetimos? Porque para Dios es importante. Porque tiene que ver con nuestro corazón hacia la palabra de Dios. Porque es real en el mundo espiritual, en el reino de los cielos, de que Dios está con el que ama su palabra. Y Jesús lo dijo, el que ama a Dios, ama su palabra y la obedece. Y Dios está ahí. Cuando entendemos los conceptos, leemos los evangelios, o sea, navegamos por la Biblia y los vamos a encontrar en cualquier parte. Dios siempre ha hecho énfasis, ha repetido de diferentes maneras, porque somos tercos para entender, necios. Aún así, la misericordia de Dios no se agota. Sí, o sea, su gracia se mantiene y no se rinde, a pesar de cómo somos. Proverbios 3:13. Bienaventurado el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. ¿Sabiduría de dónde? Pues obviamente de la que proviene de Dios. El apóstol Pablo lo decía. Efesios 1:14. Oro para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y entendimiento para que lo conozcan mejor. Sí, quien adquiere eso es una persona bienaventurada. Es alguien bendecido por Dios. Proverbios 8:32. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Bienaventurados los que van por mis caminos. Proverbios 8:34. Bienaventurados los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día esperando la entrada de mi casa. Proverbios 14:21. Es un pecado despreciar al prójimo. Bienaventurado el que se compadece de los pobres. Jesús enseñó las bienaventuranzas en Mateo 5:7.
5:8. Bienaventurados los misericordiosos porque serán tratados con misericordia. O sea, la misericordia es una cualidad del carácter de un cristiano, porque es una cualidad del carácter de Cristo. El tener misericordia por los necesitados no es una actividad, no es algo que uno hace de vez en cuando. Es una cualidad del carácter, es algo que se vive todos los días. Proverbios 16:20. Bienaventurado, dice, el que atiende a la palabra prospera. Bienaventurado el que confía en el Señor. Proverbios 28:14. Bienaventurado el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. Interesante, ¿no? Bienaventurado el que siempre teme. Otra vez, no es el que le tiene miedo al Señor. Es el que lo respeta, es el que tiene reverencia, el que lo ama. Como dice Efesios 5:21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ese es el que tiene reverencia. Bienaventurado el que tiene reverencia al Señor. Entonces, vamos viendo, todo esto se relaciona. Estuvimos estudiando Efesios. Casi hicimos 17 clases de Efesios. Y él está diciendo, oiga, es verdad. El que tiene reverencia a Cristo es bienaventurado. Y el que vive el cristianismo desde su reverencia a Cristo, imagínense, no que vive el cristianismo por ley o por reglas, por reverencia, porque entiende las bendiciones que ha recibido en Cristo, en el reino de los cielos. Todo lo que habla Efesios 1. O sea, todo esto que estamos hablando debe conectar con todo lo que ya sabemos de las escrituras, de la palabra de Dios. Dice Isaías 30:18. Por eso el Señor espera para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia. Bienaventurados los que en Él esperan. Y está hablando de esperar como que se muestre la misericordia de Dios. Confiar en que Él llega. Entonces, démonos cuenta cómo realmente esto es muy poderoso. Sí, hablamos de una palabra, una letra, Aleph, y tenemos que recordar, sí, o sea, ojalá cada vez que lean el Salmo 119 y encuentren algo que haga referencia a Dios, así con un pronombre, está cambiar eso por Dios. Tal vez ayude a nuestra mente. Tal vez ayude. Pero así como Jesús empezó diciendo bienaventurados, los salmos en el Salmo 1 empieza diciendo bienaventurado. Y acá el Salmo 19, que es el Salmo 119, que es clave para el desarrollo de la fe, empieza diciendo lo mismo. Eso no es casualidad. No es casualidad. O sea, Dios está con quienes lo buscan de todo corazón. El favor de Dios está ahí. O sea, las bendiciones espirituales, como aprendimos en Efesios, están para quienes lo buscan de todo corazón. Entonces, no olvidemos eso. Creo que queda mucho para que cada uno siga pensando. La otra semana hablaremos de los siguientes 8 versículos sin olvidar estos 8. Entonces, por favor, estén meditando. O sea, es una clave para que podamos entender esto. De tomarlo y más allá de lo que yo haya compartido, cada uno entre con Dios y a ver Dios qué le muestra de manera personal, qué le revela ahí, de qué manera le habla,
porque eso es lo que nos va a cambiar, nos va a hacer más como Cristo y nos va a mantener en el camino a la salvación y nos va a llevar al arrepentimiento donde tengamos que arrepentirnos. Entonces, realmente, para quien ama la palabra de Dios, pues la bendición de Dios siempre va a estar presente. Tenemos la certeza de que Dios va a estar ahí en el peor momento. No solo Dios está cuando las cosas van bien. Dios también está cuando muchas cosas van mal. Y eso tenemos que aprender a verlo cuando no lo vemos. Bien, pues muchas gracias por escucharme. Vamos a tener una oración y luego abrimos los micrófonos para que algunos puedan compartir qué piensan de esta maravilla. Pues Padre Santo, te damos tantas gracias, Dios mío, por este tiempo. Te damos gracias por aprender de tu palabra. Te damos gracias porque siempre tú nos quieres enseñar cosas nuevas. Quieres refrescar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Gracias por refrescarnos, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos que hay mucho por seguir aprendiendo de ti, Señor, mucho por recorrer. Y te pedimos que nos bendigas con sabiduría para conocerte, Señor, para entenderte, con disposición, con actitud para meditar en tu palabra. Gracias por mis hermanos, por los amigos que se reúnen con nosotros en esta mañana. Bendícelos a todos, Señor, con tu sabiduría. Y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hola, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. No olvides inscribirte en la página, compartir con otros si consideras que ha sido de utilidad nuestro contenido y dar clic en las notificaciones para que cuando subamos contenido que sea de utilidad para tu vida o la de otros, te llegue de manera directa. Hasta pronto. Chao, chao.